Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al último programa de esta semana. Hoy viernes empezamos el consultorio telefónico con Carlos Carrión, funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y secretario técnico del Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Sabe que sus depósitos están asegurados? ¿Sabe usted que sus ahorros están asegurados en caso de cualquier problema que pudiera eventualmente ocurrir? Si es que el banco en el que usted ahorra deja de existir, si el banco en el que usted ahorra, como ocurrió o como ha ocurrido en algunas partes del mundo, en ocasiones en las que en medio de una crisis pues las cosas no han ido bien, en caso ocurriera esto, ¿sabe usted que sus ahorros están protegidos? ¿Sabe hasta qué monto están protegidos? Sobre este tema y otros vinculados al área de Carlos Carrión vamos a poder conversar esta noche. Pueden ustedes llamar al programa, al 411-0827, para hablar sobre la protección de sus ahorros. Ese es el tema de hoy en el consultorio telefónico. Luego vamos a conversar con Jorge Guillén, profesor del área del MBA de ESAN. Él va a comentar más bien sobre la desaceleración de la economía. Ese es el comentario de hoy desde ESAN, desde la Casa de Estudios ESAN. Vamos a tener también un enlace telefónico con Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA Banco Continental, para conversar, para hablar sobre el dólar. Hoy el dólar ha caído y ha cerrado como pocas veces se ha visto. Vamos a conversar sobre eso, sobre lo que está pasando, y vamos a pedirle su opinión sobre lo que eventualmente podría ocurrir el resto de meses. De hecho, el nivel que ha tocado el dólar hoy ha sido el menor nivel en los últimos 15 años. Álvaro Vidal, presidente ejecutivo de Salud, también va a estar con nosotros para conversar sobre varios temas: inversiones, situación financiera de Salud. Vamos a preguntarle también, primero, antes que nada, sobre una denuncia que se ha hecho hoy en un medio respecto a la gestión de salud. Así que sobre ese y otros temas vamos a conversar con el señor Vidal más adelante. Mi nombre es Jimena de la Quintana y esto es Rumbo Económico. Bienvenidos. Claro, la red donde todo es posible. ESAN, la mejor escuela de negocios del Perú. Carlos Carrión es funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y secretario técnico del Fondo de Seguro de Depósito, que es justamente lo que protege nuestros ahorros y el tema de hoy, la protección de nuestros ahorros. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eso primero, ¿qué es el Fondo de Seguro de Depósito? El Fondo de Seguro de Depósitos es una institución cuyo objetivo es proteger a los depositantes del sistema financiero en caso la institución donde mantienen sus depósitos quiebre. Básicamente ese fue el objetivo. ¿Solamente en caso de quiebra? Puede ser en caso de intervención también, ¿no? A veces... Banco Nuevo Mundo, por ejemplo. Claro. En el caso del Banco Nuevo Mundo, lo que primero se hizo fue intervenirlo, ¿no? Y en el proceso de intervención, la ley faculta al fondo a subrogarse en la posición de los depositantes. Es decir, puede comenzar a pagar a los depositantes a pesar de que la institución todavía no ha iniciado su proceso de liquidación. Ok, vamos a seguir conversando. Solo antes tengo que decirle al público que las preguntas que sobre este tema quieran hacer, Carlos Carrión es funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, secretario técnico del Fondo de Seguro de Depósito. Las preguntas que quieran hacer sobre este tema pueden hacerlas al 411-0827. Y lo que quería preguntarle de inmediato es, ¿este Fondo de Seguro de Depósito a cuánto asciende? ¿Qué monto es el que cubre? Actualmente cubre hasta 91.621 nuevos soles. Este es un monto que se actualiza trimestralmente, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Al índice de precios al por mayor, que es un valor similar a la inflación, digamos, ¿no? Ok, ¿y la última actualización cuándo ha sido? Ha sido en el periodo diciembre de 2011, febrero. En marzo tendríamos un nuevo monto de cobertura, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿esto es por cada cuenta? Es decir, si yo tengo 5 cuentas en 5 bancos distintos. Sí, es por persona y por institución. Es decir, si uno tiene 5 cuentas, como usted dice, en 5 bancos, en cajas municipales, cajas rurales, en cada una cubre hasta los 91.621. Es decir, de darse el caso que quebraran las 5 instituciones, claro, cada uno estaría cubierto por 91.621, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si tengo un monto mayor a los 91.000 soles? En ese caso, el monto que excede el monto máximo de cobertura se convierte en una creencia del depositante contra la institución en liquidación. Es sabido que una vez que el banco es intervenido y liquidado,
comienza un proceso de liquidación en el cual se venden los activos remanentes. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros que efectivamente se nos va a pagar ese dinero? Bueno, eso es, en verdad es muy difícil de saber, depende de la institución. Hay casos en los cuales depende si el monto quizás es en 2.000, 3.000 soles, probablemente lo puedas cobrar. Si es mucho más, probablemente no los cobre, ¿no? Es muy, varía mucho, depende de la institución, ¿no? Ok, vamos a recibir llamadas y seguimos conversando. Guillermo de San Miguel. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está, Guillermo? Cuéntenos. Gracias. Una consulta que en realidad tiene que ver, digamos, tangencialmente con lo que son los ahorros. Ajá. Soy un jubilado de la AFP y mi sueldo está en dólares. Como comprende y ha visto usted, los dólares están bajando continuamente el tipo de cambio. Entonces, de la fecha en que me jubilé, hace 7 años, a la fecha, tengo una depreciación de un 30 y tanto % en mi poder adquisitivo. Me pregunto, ¿el gobierno ha pensado estudiar esta posibilidad de resarcirnos de alguna manera? Guillermo, gracias por su pregunta. No es el tema, ni Carlos, que está con nosotros, maneja esa área, pero en todo caso vamos a conversar más tarde con Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA, del Banco Continental, y le prometo que lo que usted me acaba de preguntar, se lo voy a preguntar a él. ¿Qué puede hacer la gente que tiene pensión en dólares cuando hay una depreciación del dólar? El dólar cada día vale menos, su pensión vale menos. De todas formas, Carlos, yo no sé si usted personalmente quiera contestar algo. ¿Qué le aconsejaría a él? No entendí muy bien, creo que tiene una pensión en dólares. Él tiene una ¿no? pensión en dólares y el dólar cada día está más bajo. Entonces su preocupación es si las autoridades están pensando en qué hacer al respecto. Bueno, en verdad no sabría qué pueden ser las autoridades. Y creo que los mecanismos de cobertura que se aplican tipo forward, se aplican no para personas, sino es para grandes empresas. Entonces, en verdad no sabría qué recomendar al señor. Bueno, ¿no? Personalmente, Guillermo, como le digo, yo le voy a hacer esta pregunta a Hugo Perea, pero de todas formas, uno puede recibir su pensión en soles o en dólares. O sea, usted puede elegir, hasta donde yo conozco, cambiar su pensión a soles. Eso es algo que usted tendría que averiguar y confirmar en su AFP o en la Superintendencia de Banca y Seguros. Y por favor, repito, el tema es el siguiente. Estamos hablando sobre la protección de sus ahorros. Estamos hablando sobre el Fondo de Seguro de Depósito, que es lo que los bancos nos entregan una vez que, ojalá no sea el caso, obviamente, o en caso, la institución donde nosotros ahorramos quiebre. Pongo un ejemplo y voy a hacer yo una pregunta porque es la pregunta que muchas veces algunas personas hacen. ¿Es o no es seguro ahorrar en una caja municipal? Muchas personas tienen miedo de ahorrar en una caja municipal porque ellas se preguntan, ¿qué pasa si la caja quiebra? La cobertura que hemos hablado de los 91.621 es igual para todas las entidades que están autorizadas a captar ahorros del público por la superintendencia, que son los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales y las empresas financieras. No hay distinción en el monto de la cobertura. Las EPIMES no están autorizadas a captar ahorros del público. Ok, es cajas rurales y cajas municipales. Sí, financieras, empresas financieras y los bancos, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar con Luis, que está llamando desde Surco. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Cuéntenos. Sí, quisiera saber si tengo mis ahorros, desafortunadamente, en una empresa financiera que está quebrando, que está siendo intervenida, pero tengo varias cuentas a mi nombre o varias cuentas mancomunadas con distintos IOs. ¿Me cubre todas las cuentas? ¿En la misma institución? En la misma institución. ¿Una corriente, una de ahorros, una en dólares, una en soles? Digamos que tenga varias cuentas de ahorro a mi nombre o varias cuentas de ahorro a mi nombre con distintos mancómunos. Perfecto. Ok, gracias por la pregunta, Luis. Buenas noches. Lo que se hace en estos casos es, en realidad se suma todas las cuentas que tiene una persona en una institución financiera y se paga hasta 91.621. Ah, ya, o sea, el fondo no responde por cada una de las cuentas de Luis. Se suman, por ejemplo, si tiene una cuenta, por decir, de ahorros de 30.000 soles, una de depósito a plazo de 50.000, irían 80.000, digamos, ahí estaría cubierto porque está debajo de los 91.621. Si tuviera una más de 30.000, ya estaría pasando la cobertura, ¿no? Entonces le pagaría hasta 91.621. Claro. Okay. Y también creo que es el caso, el ejemplo, me parece escuchar, de las cuentas mancomunadas. Sí. En el caso de las cuentas mancomunadas, la cobertura es por persona, es decir, se cubre a cada mancómuno o cotitular de la cuenta hasta 91.621. Quizás para ponerlo en números, si Luis, no sé, con su esposa tuviera un depósito por 180.000 soles, a cada uno le correspondería 90.000 soles por la cuenta mancomunada. Y como está por debajo de los 91.621, claro, digamos, si todas las sumas, todas las cuentas que Luis tiene en el banco, digamos que son 5,
estamos hablando solamente de Luis, suman más de 91.000, de 91.000, sí. Lo que se le va a dar es 91.000. Sí, el fondo le da 91.000. Máximo. Sí. Aparte, se le va a dar a la otra persona con la que Luis podría tener Claro. una cuenta mancomunada. Máximo también 91.000, sumando todas las cuentas. Así es. Ok, entonces es 91.000 por persona, digamos. Por persona, sí. claro, eso queda claro. Iván de Surco. Iván, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Es casi similar a la que acaba de hablar el señor Carrión, con la diferencia es que yo tengo una cuenta en una caja municipal que está a nombre de 3 personas o en soles. En ese caso, por cada uno de nosotros, ¿cubriría 91.000 soles? Ok, gracias por su consulta, Iván. Es correcto, o sea, no hay un límite, digamos, ¿no? O sea, en este que está haciendo un ejemplo con 3 mancomuns o cotitulares, entonces a cada uno le corresponde hasta 91.621, ¿no? Iván, es correcto, entonces por cada uno cubre hasta los 91.600, ¿no? 621. Ahora. 621. Bueno, 91.000 soles para, sí, más fácil. para sí. redondear. Sergio está llamando del Callao. Sergio, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Yo tengo una cuenta de ahorros en el Scotiabank y no sé, yo tengo una cuenta ya de varios años, no sé cuál es mi inquietud, ¿no? Que vayan a quebrar los bancos. Ya, eso no va a pasar, no se preocupe, Sergio, pero su pregunta es, ¿qué pasaría con su cuenta en caso de que alguna vez, Dios no quiera, pasara algo con alguna institución financiera, si quebrara o fuera intervenida? Sí, señorita, sí. Ya, perfecto. Bueno, de todas maneras, Bueno, tranquilizar al público, no estamos diciendo que los bancos van a crear, estamos hablando a raíz, por ejemplo, de la crisis europea, donde sí puede ocurrir algo como lo que de lo que nosotros estamos hablando, es que se tienen unos seguros de depósito, fondos de seguro de depósito. Sí, ¿no? y bueno, el caso ha hecho mención al Scotiabank, no tiene sus depósitos, bueno, es miembro del fondo y está cubierto. En caso de pasar algo con ese banco, no tendría que preocuparse. ¿Por qué dice usted es miembro del fondo? ¿Hay bancos que no son miembros del fondo? No, digo porque hacemos la relación de miembros del fondo, ¿no? O sea, actualmente hay 49 miembros del fondo, si contamos los bancos, cajas municipales, cajas rurales y las empresas financieras, ¿no? Es como una membresía que tienen, digamos, ¿no? Entonces es miembro del fondo, ¿no? Yo le preguntaba cómo nos aseguramos de que eso se nos pague, es decir, ¿los bancos provisionan a este fondo? Sí, los bancos lo que hacen es trimestralmente pagan una prima. De eso se va nutriendo el fondo, que es con lo que se pagaría, digamos, en caso de quebrara una institución. Pagan trimestralmente una prima y la pagan de acuerdo a una clasificación de riesgo, ¿no? Que va desde la clasificación A hasta la E, digamos, ¿no? Ahora, de todas formas, me gustaría que, para tranquilidad del público, usted le pudiera contar un poco a los televidentes sobre la salud del sistema financiero peruano. Bueno, es sabido, informes de bancos internacionales, que digamos que el sistema financiero pasa por una sólida situación, con niveles de capital muy holgados, con niveles de provisiones y digamos es un sistema sólido, ¿no? Y creo que aparte acompaña esto el buen desarrollamiento de la economía en general, digamos, ¿no? Ahora, de todas formas, podrían despertarse temores si es que la crisis en Europa se convierte en una crisis financiera. La pregunta es, ¿qué tanto dependemos nosotros de lo que otros bancos en el extranjero nos puedan dar? ¿Qué tanto se provisiona o qué tanto, se fondean los bancos peruanos en el extranjero? ¿Y tengo entendido que afectar? los niveles de endeudados del exterior han bajado y no representan una parte importante, digamos, del fondeo de los bancos, ¿no? Entonces, digamos, que una posible restricción de líneas de afuera no tendría mayor impacto, ¿no?, en el sistema financiero. Algo que debe quedar claro, creo, es que estos 91.000 soles son para todos y no importa dónde ahorre, porque tal vez alguien pudiera pensar que porque ahorra en una caja el monto puede ser menor. No, como comenté anteriormente, vale la pena señalar, o sea, este fondo cubre a las personas, a las asociaciones sin fines de lucro y en el caso de las empresas solo cubre las cuentas corrientes, digamos. ¿Por qué el monto no puede ser mayor? Es decir, entiendo que no todo el mundo tiene 91.000 soles ahorrados, ¿no? Sí. No todo el mundo tiene la suerte de tenerlo, pero también entiendo que hay otras personas que tienen más que eso. Sí. El monto, para que tengas una idea, en la región, digamos, solo, si hablamos de Latinoamérica, solo México, porque el monto actual del Perú, que es 91.621, equivale más o menos a $34.000. Encima de este monto, solo en la región está en Brasil con $38.000 y México tiene $130.000, ¿no? En realidad, y digamos que este monto cubre, o sea, el sistema financiero, el 98% de las cuentas del sistema financiero están por debajo de ese monto. Eso es lo que le quería preguntar. Sí. ¿Es en la realidad mayoría? es un porcentaje muy menos del 2%, que no es, digamos, de depositantes que tienen depósitos por encima, digamos, de este monto, ¿no? Entonces, digamos, cubre a la gran mayoría, que es un poco
la idea, los diseños de seguro de depósitos es cubrir a la gran mayoría de depositantes, ¿no? ¿Y los promedios en el resto de América Latina cómo andan? En lo que es no manejo las cifras de ahorro, lo que le podría decir es, como le digo, Me refiero a los fondos. El seguro de depósitos. Los fondos. Por ejemplo, en el caso de Argentina son $15.000, Colombia es algo similar, en el caso de Chile son $4.000. ¿4.000 nada más? Sí. Bueno, ahí funciona un esquema diferente, ¿no? O sea, aplican $4.000 a lo que son los depósitos a plazo. En cambio, las cuentas de corrientes y las cuentas de ahorro están cubiertas en su totalidad. ¿Aquí aplica lo mismo para todo o solamente para cuentas de ahorro? Es para cuentas de ahorro, depósitos a plazo, cuentas corrientes y los CTS, ¿no? Las cuentas CTS. Perfecto. César de Comas. César, buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mi pregunta era, si yo tengo unos ahorros en el banco X, por decirlo así, este banco financiera quiebra, ¿cuánto es el tiempo que pasa para que la SBS o el Estado me reconozca los 91.620 soles? Y si es que en este tiempo que ha pasado, o sea, como la plata, si estuviera en cualquier banco financiera, genera intereses, si es que estos intereses, por decirlo así, ¿no? Se incluyen o reconocen, ¿no? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, César, gracias. En las últimas intervenciones en las que participó el fondo, en el caso Nuevo Mundo, en el que data del año 2000, 2001, el fondo comenzó a pagar a las 48 horas de intervenir en la institución. O sea, se intervino en la institución y en 48 horas ya se estaban pagando a los depositantes. ¿Y cómo es? ¿Uno hace su cola y un orden de pago? No, lo que se hace es, una vez intervenía lo que hace la superintendencia, es publica una lista de los beneficiarios del seguro de depósitos con el monto que le corresponde a cada uno. Este monto incluye el capital y los intereses devengados hasta la fecha de intervención. Sí, incluye los intereses, como decía. Pero creo que el señor dijo, entendí la pregunta, es César. Claro, del listado, o sea, se cerró y pasan 2 o 3 días, por esos 2 o 3 días no se reconocen los intereses, ¿no? Se reconocen hasta la fecha de intervención. Digamos, el listado sale a las 48 horas, ahí no consideran los intereses por esas 48 horas, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, lo que se hace es, se publica la superintendencia y conjuntamente se publica un aviso donde se señala en qué sitio se va a pagar a los depositantes. Generalmente lo que se hace el fondo es, escoge un banco operador, o sea, otro banco que se encargue de hacer el pago. A veces son muchos depositantes y para que sea el pago más rápido, se selecciona otro banco en la plaza y es el que se encarga de hacer los pagos. Perfecto. ¿Sí? Miguel de Surco está en línea. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era similar, casi similar a la anterior, porque quería saber si esto del pago era un proceso, teníamos que esperar cuánto tiempo, no sé, pero me está indicando que en 48 horas está listo. Sí. Y se supone que no voy a tener ningún problema, digamos, si es en otro banco, hago mi cola y, bueno, o mis colas, porque de repente no voy a alcanzar el mismo día y puedo cobrar inmediatamente. ¿Qué documentos tengo que llevar o qué debo llevar para...? Perfecto, listo. Basta a sacarse con su DNI para constatar que efectivamente es la persona beneficiaria del seguro, ¿no? De la cobertura, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez en Perú algo similar? No, además del caso Nuevo Mundo. Sí, bueno, el fondo fue creado en el año 91. Desde el año 91 el fondo ha intervenido en 13 procesos de intervención, de salida del mercado, ¿no? Puedo hacer mención al caso del Banco Orión, el NBK, Banco Banex, Banco República, en todos esos ha participado el fondo pagando a los depositantes, ¿no? Ahora, una cosa es que el banco quiebre y otra cosa es que el banco sea comprado por otro. Claro. Si la institución es comprada por otro, esto no funciona. Claro, porque ahí la institución asume, digamos, la obligación con los ahorristas. ¿Es solamente el caso en que el banco se declare en quiebra? No, ¿O se ha intervenido? Intervenido. ¿Qué dice la ley exactamente para ser puntuales? O sea, digamos, la ley le da varias facultades al fondo. La más común es la que hablamos de pagar a los depositantes, que cuando se liquida o cuando se interviene, que el proceso de intervención hasta la liquidación puede durar cierto tiempo. Entonces lo que la faculta la ley a subrogarse en la posición de los depositantes y paga a los depositantes para que haya tranquilidad, digamos, ¿no? Pero también todavía puede darse el caso, y es el caso de Interbanco al Banco Latino. El Banco Latino tuvo problemas, el banco Interbanco absorbió, pero digamos la brecha que había fue cubierta en parte por el fondo, porque de alguna manera la ley faculta al fondo a facilitar quizás la transferencia de activos y pasivos de una institución en problemas a otra, digamos, ¿no? Claro. Para evitar llegar a la liquidación, digamos. Es bueno dejar en claro eso, porque no estamos hablando de que los bancos peruanos vayan a quebrar, ni mucho menos, sino de que eventualmente a algún banco
pueda en algún caso irle mal, como ha ocurrido ya antes, y muchas veces eso no tiene nada que ver con la economía ni con lo bien que nos va, sino tienen que ver con manejos internos que, bueno, no son necesariamente los mejores, ¿no? Y ahora, en la reciente crisis, en muchos casos los problemas, uno ve, bueno, la referencia del caso de Estados Unidos, en muchos casos la salida de los bancos no es ya la salida tradicional de ir a liquidar, sino es que otro banco adquiere los activos y pasivos, digamos, y es tan sencillo como que el viernes uno tiene los ahorros en el banco A y el lunes le comunican ya, tus ahorros siguen, pero están en el banco C, digamos, ¿no? Ok, vamos a recibir por favor la última llamada porque no tenemos tiempo para más y yo le hago una última pregunta. Está con nosotros Ricardo de Breña. Ricardo, buenas noches. Jimena, buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos. La consulta es una consulta de una observación. La consulta es, yo tengo, por ejemplo, depósitos a plazo fijo. En los depósitos a plazo fijo yo tengo dos opciones. Puedo hacer que me paguen los intereses mensualmente o puedo hacer que me paguen los intereses al final del tiempo que lo pongo a plazo fijo. Ajá. La consulta es si hubiera el evento de que hubiera que pagar este seguro, ¿cubre los intereses en uno en otro caso o simplemente pagan el monto neto del depósito como nominal? La otra observación es que no todos los bancos están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, ni todas las financieras, porque hay algunas que no han hecho los aportes necesarios, que son 24 o 36 mensualidades para realmente pertenecer al miembro. Eso sería bueno que también lo aclare el caballero. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo. Gracias por tu comentario. Sí. Bueno, empezando por la primera pregunta, como les comenté, el fondo paga intereses, pero capital más intereses vengados hasta la fecha de intervención, ¿no? Ese es o sea, le paga los intereses que le corresponde pagar, sí, hasta la fecha de intervención. Con eso queda resuelta la corte. Y en el segundo caso, efectivamente, si bien la superintendencia, la ley señala que toda empresa autorizada a captar ahorros del público es miembro del fondo, la ley también señala que tiene que pasar 2 años de aportar estas primas que comentamos anteriormente al fondo para que sus depositantes estén cubiertos. O sea, las instituciones nuevas no tienen. Claro, digamos, tienen que pasar 2 años de aportes para que estén cubiertas por el fondo. Entonces la pregunta de Ricardo era, ¿cuántas instituciones no son parte del fondo hoy? En el caso del banco, todos los bancos ya cumplieron con ese periodo. Las cajas municipales, que son 13, también ya cumplieron con ese periodo. Las cajas rurales, que son 10, hay una sola que recién ha comenzado a operar en diciembre de este año, que es Incasur, que ahora en enero ha hecho el primer pago del fondo. Y, digamos, sus depósitos no están cubiertos. Y en el caso de las financieras, hay como 3 o 4 financieras que están en el proceso de pago de primas, ¿no? Para cualquier mayor duda, en la página web del fondo, el www.fcd.org.pe, ahí está el detalle de los miembros y con una llamada cuáles están, digamos, en este periodo de carencia. ¿Y qué pasa si un banco no está al día en los aportes? No, siempre pagan, o sea, nunca ha habido un tema de siempre han pagado, ¿no? Es algo importante contar con el seguro, digamos, entonces prefieren ustedes, ¿no? Y la última pregunta que quería hacerle, en caso de que un banco pase a proceso concursal, si la Junta de Acreedores, antes de que la Junta de Acreedores decida si el banco va a liquidación o a reestructuración, este fondo no funciona. ¿Tendría que funcionar solamente si es que se decide que el banco se liquida? Creo que la liquidación por los bancos va vía la liquidación, digamos, ordenada por la superintendencia. Entonces creo que el tema del proceso concursal no entra acá en el caso del banco. La ley de banco señala los bancos. Señala que la liquidación... se va, primero se interviene y si se puede rescatar y si no va a la liquidación. Eso es potestad solamente de la superintendencia. Está en la ley de bancos, digamos. Y bueno, en todo caso esto se aplica cuando la superintendencia decide liquidar. Claro, ahí está el fondo y el fondo ahí comienza a operar, digamos, ¿no? De inmediato. De inmediato, ¿no? Perfecto. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muy amable. Carlos Carrión es funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, secretario técnico del Fondo Seguro Depósito, ha estado con nosotros. Volvemos luego de la pausa. Regresamos.